variables, pues me gusta pi, por ejemplo, profesor ingeniero, ¿vale? Vale. Bueno, hoy os voy a explicar un vídeo teórico práctico de equilibrios ácido-base, ¿vale? Yo pienso, y luego estoy haciendo muchos ejercicios, yo pienso que este vídeo es muy bueno para luego entender bien los ejercicios, ¿vale? Porque aquí voy a explicar cosas bastante importantes como qué ácidos y qué bases son fuertes, cómo se disocian, los débiles, un poquito de todo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, bueno, ácidos son aquellas sustancias capaces de ceder protones, es decir, ceden H+, ¿vale? Y las bases, esto es un ácido, y las bases aceptan protones, es decir, aceptan H+, o ceden OH-, ¿vale? Si cede un OH-, pues es una base. Entonces, cada ácido y cada base tienen respectivamente una base conjugada y un ácido conjugado. Es decir, un ácido se puede disociar en su base conjugada, ahora os lo voy a explicar con ejemplos, más H+, ¿vale? Es decir, libera protones, ¿vale? El ácido va a liberar protones, como os he dicho aquí, y una base conjugada. Y la base, pues, va a liberar OH-, ¿vale? Y un ácido conjugado. Ahora os voy a poner ejemplillos, ¿vale? Muy bien. Eso es lo primero. Luego tenéis que saber un concepto importante y un dato importante que tenéis que saber es la constante de ionización del agua, que vamos a utilizar en muchos problemas, ¿vale? Es el producto iónico del agua, que se llama KW. Si tenemos agua, ¿vale? El agua se disuelve parcialmente nada más, es decir, cuando se disuelve en protones y en OH-, no se disuelve completamente, no todo el reactivo agua se convierte en producto, sino parte de H2O se convierte en H+, más OH-, pero parte sigue siendo H2O, parte sigue siendo agua. Entonces la constante de disociación o producto iónico se llama KW y es un número que simplemente mide la concentración de H+ por la concentración de OH-, es decir, de los productos formados, ¿vale? Y tenéis que saber que en el agua pura, bueno, a una temperatura de 25 grados, las concentraciones de H+ y de OH- son iguales, por lo tanto, el pH es 7 y es neutro, un medio neutro, y el KW es 10 a la menos 14, ¿vale? Esto lo tenéis que saber, porque se va a utilizar en muchos problemitas, ¿vale? Lo tenéis que saber que se va a utilizar en muchos problemitas. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que saber de ácido base? En primer lugar, cómo se calcula el pH, cómo se calcula el pOH, ¿vale? El pH se calcula como el menos logaritmo decimal de la concentración de protones, ¿vale? Esta formulita os la aprendéis. Y el pOH se calcula como el menos logaritmo decimal de la concentración de OH-. Formulita que os aprendéis. Y también tenéis que saber que el pH más el pOH tienen que sumar 14, siempre, ¿vale? Siempre, para cualquier medio van a sumar 14. Pues si el pH es 4, el pOH va a ser 10, por ejemplo. Si el pH es 7, el pOH va a ser 7 también, como pasa en el agua, ¿vale? Por eso su constante de ionización en el agua es esta. Vale. Por otro lado, tenéis que saber que los ácidos se dividen en ácidos y bases fuertes y en ácidos y bases débiles. Y en función de cómo sean, el problema va a ser uno u otro, ¿vale? Va a ser muy distinto. Entonces, os voy a poner los ejemplos típicos de ácidos y bases fuertes y cómo se disocian, ¿vale? Entonces, os voy a poner aquí ácidos, ¿vale? Fuertes, débiles. Una tablita os voy a hacer muy bonita. Bases,
fuertes, débiles, estamos ahí. Entonces, ácidos fuertes, pues tenemos, por ejemplo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿vale? Son los que se van a utilizar típicamente. Bases fuertes, pues tenemos, por ejemplo, el hidróxido de sodio, NaOH, tenemos el hidróxido de potasio, por ejemplo. Son bases fuertes, ¿vale? Y ahora os voy a decir qué las caracteriza. Luego tenemos ácidos débiles, como por ejemplo el ácido fluorhídrico, yo que sé, HN2, hay muchos débiles, ¿vale? HCN y alguno más, alguno orgánico, H2S, tenemos varios ácidos débiles, ¿vale? Y bases débiles, la más usual es NH3, ¿vale? Amoníaco, que se suele disfrazar con en agua y aparece normalmente como NH4OH, pero es lo mismo, ¿vale? Simplemente es amoníaco en agua, es decir, está metido en agua. Entonces este H2O se suma aquí y queda NH4OH, ¿vale? Son ejemplos típicos de ácidos y bases fuertes y débiles. Entonces, ¿qué ocurre con los ácidos débiles y las bases débiles? Pues que se disocian parcialmente los débiles. Es decir, si tenemos un ácido débil, por ejemplo, yo que sé, pues un ácido, el que sea, HF, se va a disociar parcialmente, por eso pongo una flecha hacia la derecha y otra hacia la izquierda, porque no se disocia entero, es decir, van a coexistir reactivos con productos, ¿vale? Se disocian H más F menos. Y habrá una concentración inicial de HF, una concentración final de HF, y luego habrá concentraciones de los protones formados y del F menos. Y la constante de disociación, K sub A, se calcula como la concentración de los productos, es decir, la concentración de H más por la concentración de F menos entre la concentración del reactivo, entre la concentración de HF, ¿vale? Así se calcula. Lo mismo pasaría con la disociación de una base débil. Y con los ácidos y bases fuertes, ¿qué ocurre? Que se disocian completamente, ¿vale? Es decir, la flecha va hacia la derecha. Todos los reactivos se convierten en productos. Pues si tenemos NaOH, una base fuerte, se va a convertir todo esto en Na más OH menos, y no va a quedar nada de NaOH al final de la reacción, mientras que en este caso al final de la reacción sí que quedaba HF, ¿vale? Es la diferencia. Vale, continuamos con cositas importantes que tenéis que saber. Las sales, ¿vale? Ya no son ácidos ni bases, son sustancias neutras, ¿vale? Su pH es 7, es lo que caracteriza las sales. Pues por ejemplo, tenemos una sal, pues NaCl, la típica sal, cloruro de sodio. Esto es una sal, su pH es neutro. Siempre las sales se van a disociar completamente, ¿vale? Disociación completa. Eso significa flecha única, ¿veis? No flecha hacia un lado y hacia el otro, disociación completa. Entonces, esto es un ejemplo, pero con cualquier sal. Pues la sal NaCl, si lo disolvemos en cualquier líquido, se va a... bueno, en algún líquido que se pueda disolver, se va a disociar en Na+, y en Cl-, y se va a disociar completamente. Entonces, una vez se ha disociado, puede ocurrir, este es el primer paso, ¿vale? Disociación completa es el primer paso, y el segundo paso que puede ocurrir que haya una reacción de hidrólisis. ¿Cuándo ocurre la reacción de hidrólisis? Pues ocurre solamente si los iones formados, ¿vale? El anión y el catión formados, procede, pues el ácido conjugado, este será el ácido conjugado, procede de una base débil, y si la base conjugada, que es esta aquí, procede de un si la base conjugada procede de un ácido débil, ¿vale? Es decir, solo reaccionan en hidrólisis ácidos conjugados y bases conjugadas de
respectivamente bases débiles y ácidos débiles, ¿vale? Eso lo tenéis que saber. Me explico. Para este caso que os he puesto, el Na+, ¿de dónde procede el Na+? Procede de esto es, Na+ es un ácido conjugado. Pues ¿de qué base procede? Pues nos vamos a la tablita que os he puesto aquí. ¿Dónde os la puse? Aquí. Y nos fijamos que proviene de esta base, de NaOH, que es una base fuerte. Por lo tanto, como procede de una base fuerte, Na+ no reacciona con el agua, no produce hidrólisis. Vale, eso es lo primero. Luego nos fijamos en el Cl-, ¿vale? El Cl-, nos vamos aquí a nuestra tablita mágica. Nos fijamos que proviene de un ácido fuerte también, del HCl. Por lo tanto, pues si tuviésemos HCl se disocia completamente porque es fuerte en H+, más Cl-, y por tanto el Cl- que hay aquí no hidroliza, ¿vale? No produce hidrólisis. ¿Por qué? Porque proviene de un ácido fuerte. Es por eso. Entonces, ¿qué hubiese pasado si hubiese provenido de un ácido débil, por ejemplo? Os voy a poner un ejemplo. NaCN, ¿vale? Cianuro de sodio. El cianuro de sodio es una sal que se disocia completamente, todas las sales se disocian completamente en Na+, más Cn-. ¿Qué pasa? El Na+ no hidroliza porque procede, como hemos dicho, de la base fuerte NaOH. Sin embargo, el Cn-, mirando la tablita que os he puesto antes, procede del HCN, que es un ácido débil. Entonces, ¿qué ocurre? Que al proceder de un ácido débil, hidroliza. Entonces, el Cn- reacciona con H2O, es una reacción con agua, para dar, va a ser siempre una disociación, una reacción parcial, ¿vale? Para dar, pues, el ácido del que venía, más OH-. Y podremos calcular las concentraciones de esta reacción para calcular la concentración de OH-, que será nuestro objetivo, para calcular el pOH, porque a partir de esta concentración podremos calcular el pOH. Si hubiese hidrolizado, en vez de la base conjugada, que es Cn-, si hubiese hidrolizado el ácido conjugado, Na+, en este caso no podía hidrolizar porque provenía de una base fuerte. Si hubiese provenido de una base débil y hubiese hidrolizado el ácido conjugado, entonces habría dado una reacción, habría dado la reacción que sea y habría dado protones más. Calcularíamos la concentración de estos protones para calcular el pH, ¿vale? Esa es nuestra misión. En este caso pOH y en el caso otro que os estoy diciendo el pH, ¿vale? Bueno, yo creo que de momento eso es todo lo que tenéis que saber. No me dejo nada. Son los primeros conceptos fundamentales para poder resolver cualquier problema de ácido base, o por lo menos los problemas iniciales. Os voy a poner aquí un esquemita de cómo se resuelven. Siempre que tengáis un problema de ácido base, en primer lugar, lo primero que tenéis que hacer, es decir, el primer paso, siempre, ¿vale? Esto por eso lo pongo en rojo, porque es importantísimo, es trascendental, va a ser calcular las concentraciones. Se calculan las concentraciones, pues, de la disolución que tengamos o de lo que nos estén dando, siempre. El segundo paso, si hay variación de volumen, es decir, si añadimos cualquier otra sustancia, añadimos una cantidad, un volumen de otro líquido, de otra concentración, de lo que sea, hay que recalcular la concentración, ¿vale? ¿Cómo se recalcula la concentración? Pues con esta fórmula. La concentración final será la concentración inicial por el volumen inicial entre el volumen final, ¿vale? Y así podemos calcular la concentración. Los problemas siempre se van a resolver igual. Después, el tercer paso es observar qué tenemos, qué reacciones. Observar qué tenemos, ver si tenemos ácidos fuertes, bases
fuertes, si provienen de ácidos débiles, si la sal se disocia, ver todo lo que os acabo de explicar, y si hay que hacer reacciones, pues se hacen reacciones de hidrólisis o de lo que sea, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido esta introducción. Por favor, mirad los vídeos que voy a hacer, que van a ser la hostia, ¿vale? Vais a aprender mucho. No dudéis en darle a like, suscribiros, comentar, y muchos saludos y paz para todos, chavales.